Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo. Inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí, el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida. Doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Hola. En Voz Alta. Hoy vamos a explorar a fondo un texto. Hola. Un texto que toca una pregunta. Bueno, esencial, ¿no? Exacto. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de Dios? Vamos a usar unos fragmentos de Dios, su naturaleza y obra divina. Que es un comentario sobre el Catecismo Mayor de Westminster, un referente importante en algunas tradiciones. Justo. La idea es entender un poco cómo esta visión teológica específica concibe la divinidad. Vale. Bueno, metámonos ya. El punto de partida, según entiendo, es la pregunta 6 de ese catecismo. Así es. Y según este análisis, las Escrituras nos enseñan, digamos, 4 cosas principales sobre Dios. A ver, ¿cuáles serían? Primero, lo que Dios es. Su naturaleza esencial, sí. Ok, su esencia. Segundo, las personas dentro de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad. Bien. Tercero, sus decretos. O sea, sus planes eternos, lo que decidió desde siempre. Planes eternos. Interesante. Y cuarto, la ejecución de esos decretos. ¿Cómo los lleva a cabo? Pues mediante la creación y la providencia. Entiendo. O sea, podríamos agruparlo como en 2 grandes bloques, ¿no? ¿Quién es Dios por un lado? Exacto. Y por otro, ¿qué hace Dios? Sus planes y cómo los realiza. Justamente. ¿Quién es y qué hace? Esa es la estructura básica que propone. Ok, pero aquí hay algo que me llama la atención. El texto dice que la Biblia no se pone a probar que Dios existe, con argumentos formales. ¿Por qué daría por sentado algo tan fundamental? ¿No es raro? Bueno, es que el enfoque es distinto. Lo que se argumenta es que la Biblia asume la existencia de Dios porque Dios ya se reveló. ¿Cómo que ya se reveló? Claro. A través de lo que llaman la revelación natural, es decir, la creación misma. Piensa en el Salmo 19 o en Romanos 1. Ah, la idea de que la naturaleza habla de Dios. Exacto. Y también en la conciencia humana. Se considera que eso ya es testimonio suficiente. No se ve la necesidad de una prueba lógica externa, porque la evidencia, digamos, ya está ahí, en la realidad. Entiendo. Entonces la postura sería que aceptar que Dios existe no es tanto una conclusión a la que llegas después de argumentar, Ajá. sino la premisa que necesitas para que todo lo demás, el universo, la vida, tenga sentido. Va por ahí. Precisamente. El comentario lo pone así, como que es la clave que permite descifrar los misterios de la naturaleza y de la existencia misma. La clave. ¿Sí? Y la alternativa, o sea, no aceptar a Dios, dejaría todo, según esta visión claro está, como un insondable y oscuro misterio. O sea que le pone la carga de la prueba al revés, ¿no? Algo así. Plantea que quien niega a Dios es quien tendría que ofrecer una explicación más coherente del universo. Y el autor del comentario asume que esa explicación no existe desde el ateísmo o el agnosticismo. Correcto. Desde esta perspectiva, cada cosa creada se vuelve un argumento a posteriori, un refuerzo de esa premisa inicial de que Dios existe. Vale. Y el material también toca cómo la Biblia habla de quien niega a Dios. Cita el Salmo 53:1, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio. Suena fuerte. Sí, lo es. Y el comentario se detiene en eso. Aclara que el término hebreo original, Nabal, no es solo alguien tonto o con poca inteligencia. Ah, ¿no? ¿Qué implica entonces? Implica también, y sobre todo, una gran perversidad moral. Ah, caray. O sea, es un juicio moral. Exacto. Usa una analogía interesante. Dice, imagínate a alguien que negara que existe el gobierno de su país solo para no pagar impuestos o no cumplir las leyes. Sería absurdo, claro. Bueno, pues desde esta teología se considera todavía más absurdo que una criatura niegue al creador del que depende totalmente su existencia. Entiendo. A ese creador al que, según argumentan, le debe todo y tiene responsabilidades. Justamente. Así que conecta directamente la creencia, o la falta de ella,
con una postura y una responsabilidad moral fundamental. No es solo un error de lógica. Queda claro. Es una visión muy definida sobre qué significa negar a Dios. Sí, muy definida. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, tenemos esta estructura para entender a Dios, su ser y sus obras. Ujú. Luego, la idea de que su existencia se basa en una revelación que se asume, no en una prueba que se demuestra. Exacto, en esa revelación natural y en la conciencia. Y finalmente, esta perspectiva sobre la incredulidad como una necedad que es más moral que intelectual. Correcto. Nos presenta un marco teológico donde la fe y la revelación son el punto de partida epistemológico, o sea, para conocer. La idea es que solo así se puede interpretar la realidad de forma coherente, según esta línea de pensamiento. Y nos deja pensando, ¿no? Si, como dice esta perspectiva, asumir que Dios existe es la llave maestra para entender la realidad, Ajá. ¿de qué formas concretas creen quienes siguen esta línea que esa presuposición inicial, cómo moldea o define la interpretación de todo lo demás, desde cómo ven un árbol hasta cómo entienden la conciencia humana? Es una excelente pregunta para reflexionar. ¿Cómo eso premisa inicial tiñe toda la percepción del mundo y de uno mismo? Exacto. Algo para seguir masticando. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando, en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias. En Voz Alta, una producción original de Rosas 138 Multimedias.